Bien, entonces, este es el artículo que les mandaba esta tarde, ¿no? Que habla un poco de lo que es la pancreatitis, ¿no? Es un artículo del 2017, ¿no? Un artículo de revisión. Entonces, a ver, ¿quién le dio lectura? ¿Quién puede comentar algo para ir empezando? Mm, habla de que las causas, las más frecuentes, que primero es la biliar, pancreatitis biliar, Ya, muy y bien. después está en segundo lugar la alcohólica. Luego lo que leí es que se divide en dos fases, Ya, que en la primera están presentes lo que son las catexinas B, si no me equivoco, y, y que gracias a esto se va a producir una respuesta inflamatoria local y a través de ok, lo que son los neutrófilos, macrófagos y células inflamatorias como ser el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, y generando una respuesta inflamatoria local, pero posteriormente se va a producir una respuesta inflamatoria sistémica, pudiendo dañar algún órgano, pudiendo dañar el órgano, y va a ocurrir en el transcurso, va a durar esta etapa 7 días. muy bien. Después hay una segunda fase donde van a haber manifestaciones locales, donde se va a caracterizar por colecciones pancreáticas o peripancreáticas. Después, en la clasificación se divide en dos, en edematosa intersticial y en la necrosante, que ambas van a tener sus complicaciones. En la Ya, primera van a haber dos complicaciones, que una va a haber colecciones agudas o también puede haber pseudoquistes. En la primera el tiempo es menor a 4 semanas y en la segunda va a ser mayor a 4 semanas. Y en la necrosante igual va a tener dos complicaciones, donde va a haber una colección necrótica aguda y también puede haber la complicación de necrosis sin pared o también llamada de WOM. Eso fue lo que leí. ok. ¿Alguien más que haya leído? ¿Alguien más que quiera acotar algo que haya leído? A ver, Bueno, ¿quiénes buenas están noches, doctor. presentes? Hola. Bueno, me parece muy interesante cuando habla del tratamiento de la pancreatitis, Ya, que describe con una neumotecnia con un de hemotécnico, ¿no? páncreas y Ya, sí, sí, sí. Y también habla de la incidencia de mortalidad de los tres tipos quirúrgicos de tratamiento, cuando habla del tratamiento invasivo ujú, directamente. ya, Segundo, también como como el no tan invasivo, como la percutánea, que ahora no me recuerdo el ujú, nombre, y también por la vía endoscópica. Eso perfecto. me parece muy interesante. Muy bien, en cuanto a tratamiento, ¿no? Bien, dentro de los temas que están preparados para el segundo parcial, este es uno de los más interesantes, ¿no? La pancreatitis, un tema muy controversial además, ¿no? Todavía se sigue investigando y se van eh, actualizando tratamientos, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante, por eso que yo he elegido este artículo, que como ven es más o menos reciente, ¿no? Y nos hace un resumen en realidad, ¿no? De todo lo que es la pancreatitis, ¿no? Entonces, a ver, para ir detallando, ¿no? Vamos a ver por partes el artículo este, ¿no? Entonces, en la parte de fisiopatología, ¿no? Ya su compañera comentaba, ¿no? La activación prácticamente de los acinos pancreáticos, ¿no? Es lo que va a desencadenar, ¿no? La activación de los gránulos simógenos que están dentro de los acinos pancreáticos, ¿no? Es una fisiopatología que ya había sido descrita, ¿no? Y que, bueno, poco nada ha cambiado en realidad, ¿no?
la activación de factores proinflamatorios, ¿no? Como las interleucinas 6 y 8, que también mencionaba su compañera, el factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Que empieza como una inflamación local y luego se hace sistémica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que les decía yo, ¿se acuerdan? Les decía que el concepto en realidad de la pancreatitis ya involucraba un daño a nivel general, ¿no? Del paciente, ¿no? Entonces era un nuevo, un concepto más global, ¿no? Del que se tenía anteriormente la pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso en cuanto a lo que es la fisiopatología, ¿no? Y en cuanto a las causas, ¿no? De igual forma, lo que habíamos visto en las clases teóricas, ¿no? Hay dos principales causas, ¿no? ¿Cuáles eran principalmente? La biliar y la alcohólica. Principalmente la biliar y la alcohólica, ¿no? Y en una tercera, un tercer puesto, por decir, ¿cuál está? La dislipidemia. Exactamente, ¿no? Entonces, ustedes ven ese dato es importante ya cuando ustedes van a ver un paciente, cuando estén sospechando una pancreatitis, ¿no? El antecedente, ¿no? De litiasis biliar, el antecedente de alcoholismo crónico o el de dislipidemia, ¿no? Ya nos puede orientar al origen, ¿no? De la pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces eso queda claro, ¿no? Entonces ya se ha visto, se ha comprobado, ¿no? Que dentro de las principales causas, por ejemplo, aquí en el artículo menciona denota que la principal, la causa biliar, obviamente, ¿no? Luego la alcohólica y luego las hipertrigliceridemias, ¿no es cierto? Entonces eso queda bastante claro, ¿no? También el artículo nos habla de las clasificaciones que hoy se tienen, ¿no? El índice de severidad, ¿no? Los criterios de Atlanta. Yo en la clase les hablaba de la clasificación de Petrov, ¿se acuerdan? ¿No? La clasificación de Petrov, que tomaba en cuenta lo que era la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, resume un poco también, ¿no? El concepto que ahora se tiene de la pancreatitis, ¿no? Entonces, acá igual nos habla de los criterios de Atlanta de 2012, ¿no? En la cual divide la pancreatitis aguda en leve, en aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa en relación, ¿no? A la falla multiorgánica, ¿no? Que puede ser transitoria, para eso toma un lapso de 48 horas, ¿no? Si en 48 horas no se revierte esos efectos a nivel sistémico, entonces estaríamos ante una pancreatitis severa, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también el tener clara una clasificación, ¿no? De la pancreatitis, ¿no? A ver, ¿quién recuerda la clasificación de Petrov? Que, ¿no? Siempre me gusta a mí preguntar en el examen, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir la clasificación de Petrov? ¿Nadie recuerda? Nadie. Como tenía que haber repasado un poco, ¿no? Los temas que íbamos a repasar hoy. Es lo que les decía, ¿no? Petrov clasifica según a lo que es, toma en cuenta la falla multiorgánica, ¿no? Y también uh, lo que es los cambios que se producen a nivel del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, Doctor, no es lo adelante. mismo que casi la Atlanta, así leve, moderada, No, grave. no, es diferente, ¿no? La de Atlanta es otra, la de Petrov es otra. Yo les hablaba de Petrov, ¿se acuerdan en la clase? Les decía la clasificación.
¿no? Hablábamos de una pancreatitis leve, ¿no? Cuando hay ausencia de necrosis, ¿se acuerdan? Necrosis. Estaba en relación a, como les digo, los cambios, ¿no?, anatómicos que hay en el páncreas y la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, básicamente Petrov clasifica en leve, moderada, grave y crítica, ¿no? Cuando hay una ausencia de necrosis y falla multiorgánica, obviamente es una pancreatitis leve, ¿no? Cuando es una moderada, cuando ya hay algún tipo de necrosis peripancreática, o sea, alrededor del páncreas, y esta es estéril, y hay una falla multiorgánica transitoria, ¿no? Entonces, y la grave era cuando ya hay presencia de necrosis peripancreática infectada, ¿no? Es la diferencia, y hay una falla orgánica persistente, ¿no? A diferencia de la crítica, que es la clasificación más severa, ¿no? En la cual ya la falla multiorgánica está instalada y es irreversible, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de Petrov, ¿no? Para que los revisen, ahí están las diapositivas. Ya eso acotando un poco a esto de acá, ¿no? Y obviamente también les mencionaba en la clase que hay varias otras clasificaciones, ¿no? La de Apache, la de Ransom, los criterios de Ransom, que queda un poquito relegado, SOFA, BISAP, ¿no? Que son ya clasificaciones que toman en cuenta laboratorios un poco más complejos, ¿no? Como ionograma, gasometría, ¿no? Entonces un poquito más de especialidad, digamos, ¿no? Sin embargo, nosotros como médicos generales tenemos que saber la clasificación de pancreatitis, ¿no? Y la más recomendable es la de Petrov, ¿no? Porque como ven ustedes, ¿no? Embarca todo lo que es tanto los cambios anatomopatológicos del páncreas como la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, mientras sepamos clasificar en cuál de esos grados está nuestro paciente, mejor va a ser el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Otro aspecto era el tratamiento, ¿no es cierto? Yo básicamente les había hablado de lo que clásicamente se conocía con el manejo de las 3 A's, ¿no? Les decía que era el manejo más simple, ¿no? Que era dejar al paciente en ayunas, ¿no? Manejar unos buenos analgésicos, ¿no? Y la tercera A, que era, a ver, ¿quién me dice rapidito? Antibiótico. Los antibióticos, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el manejo de la pancreatitis, ¿no? Acá nos presenta una mnemotecnia que es páncreas, ¿no? Que es un poquito un tratamiento más completo en realizar, ¿no? Y nos habla de garantizar, por un lado, la perfusión, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que mantener hidratado a nuestro paciente, ¿no es cierto? Porque la inflamación del páncreas, ¿no? Puede generar fuga de líquido a tercer espacio, ¿no es cierto? Entonces hay que el paciente viene deshidratado y también cuando un paciente está en sepsis también tiende a hacer hipotensión por una situación de extravasación de líquidos, ¿no? Entonces lo que hay que garantizar es una perfusión, ¿no? Eso se refiere al manejo páncreas, ¿no? Y eso se hace con una buena hidratación intravenosa, garantizando una diuresis normal, ¿no? De 0.5 ml kilogramo hora, ¿no? Que es la diuresis ideal que debe tener un paciente, ¿no? Propone la solución de Harman, ¿no? Como principal líquido intravenoso para poder hacer la reposición hídrica, ¿no? Porque dice que contiene menor cantidad de cloro, obviamente, ¿no? Y esto va a evitar algunas otras complicaciones como acidosis metabólica, ¿no? También nos habla de mantener un buen aporte de oxígeno, ¿no es cierto? Eso también es importante, ¿no? Mantener un paciente con una saturación mayor a 95%, ¿no? Entonces a eso se refiere tener un paciente bien perfundido, ¿no? Con una buena perfusión. Luego habla de la A, que vendría a ser la analgesia, ¿no? Y la analgesia está dada principalmente por analgésicos de tipo opioides,
¿no es cierto? En nuestro medio se usa mucho lo que es la nalbufina, que es la morfina, ¿no es cierto? Y cuando hay casos más severos, cuando eh, hay casos de necrosis ya pancreática, ¿no? Nos dice acá que el dolor va en relación también al grado de necrosis, obviamente, ¿no? Entonces, cuando ya hay una necrosis del más del 50-60% del páncreas, el dolor es insoportable. En esos casos se debe incluso sedar al paciente, ¿no? Con el uso de fentanilo o qué sé yo, ¿no? Entonces, la analgesia está dada principalmente por los analgésicos de tipo opioides, ¿no? En algunos casos también últimamente se va haciendo bloqueos, ¿no? A nivel de tórax, ¿no? Se hacen bloqueos torácicos epidurales, ¿no? Muchas veces ahora las cirugías, incluso las cirugías torácicas, ¿no? Más que una anestesia general, hoy día se opta por un bloqueo epidural, ¿no? Que también se puede hacer en este tipo de pacientes con pancreatitis severa, ¿no? Entonces, eso en cuanto al manejo de la analgesia. Y el ayuno, ¿no? También que entra dentro de lo que es, en el caso acá de la nutrición, como dice, ¿no? Algo que aquí cambia es el hecho de que, y se recomienda además, que no se debe dejar mucho tiempo al paciente sin comer, ¿no? En ayunas. Antiguamente se lo dejaba unos 3 días por lo menos, ¿no? Hoy en día dice que la recomendación es de que no se debe dejar más de 24 horas, ¿no? Porque se ha visto que ese mismo ayuno en algunos casos perjudica al paciente, ¿no? Entonces se debe tratar de dejar el menor tiempo posible en ayunas al paciente, lo más recomendable, unas 24 horas, ¿no? Eso es lo que recomienda este artículo, eh, ¿no? Ya en resumen, ¿no? Entonces también recomienda, ¿no? Cuando el paciente no puede ingerir, ¿no? Recomienda el uso de sondas nasoyeyunales, ¿no? Para la alimentación, ¿no? De tal manera de garantizar un aporte nutricional, pues, ¿no? Al paciente. Entonces, esto también es importante, ¿no? Lo siguiente que propone, ¿no? Es el seguimiento en relación a la clínica del paciente, ¿no? Propone algunos exámenes de gabinete, principalmente lo que es la CEPRE o RCP, ¿no? Ustedes se acuerdan que es la pancreatografía retrograda endoscópica, ¿no? Esto sobre todo cuando el paciente presenta signos de colangitis, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto que si bien la colangitis se producía por un proceso obstructivo, ¿no? En el caso de la pancreatitis, este puede causar, ¿no? Una obstrucción extrínseca, les decía, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Entonces, este bloqueo, esta obstrucción, ¿no? Por la compresión extrínseca de ese segmento del colédoco intrapancreático, ¿no? Puede desencadenar una colangitis, ¿no? En ese caso está indicada la RCP o CEPRE, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a el manejo de la pancreatitis y para terminar el uso de antibióticos, ¿no? Les decía que hay que garantizar, ¿no? Un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y dentro de estos los más indicados son los carbapenémicos, ¿no? De tipo imipenem, ¿no? Meropenem, ¿no? Que se pueden asociar a quinolonas o el metronidazol, les decía, ¿no es cierto? Que es un antibiótico que ha dado buen resultado, que hay evidencia, ¿no? Que cubre también y tiene buena llegada a lo que es la célula pancreática, ¿no es cierto? También nos habla de reforzar un poco esto con antifúngicos como fluconazol,
¿no? Porque se ha visto que reduce la mortalidad también. Y en cuanto a los procedimientos quirúrgicos, que también decía, bueno, mencionaba su compañero, se ha ido evolucionando mucho, ¿no? Desde las necrosectomías, ¿no? Que involucraban realizar incisiones muy groseras, muy cruentas en los pacientes, ¿no? Ahora simplemente, ¿no? Por vía laparoscópica, ¿no? O por vía endoscópica en algunos casos se van haciendo estos procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, los procedimientos quirúrgicos, ¿no? En la pancreatitis, las complicaciones en realidad de la pancreatitis, ¿no? Recuerden ustedes que una pancreatitis aguda en realidad no amerita un procedimiento quirúrgico, sino es más es un manejo clínico, ¿no? Pero ya cuando hay complicaciones locales, ¿no? Como la colección de líquido peripancreático o la formación de abscesos, ¿no? Pancreáticos, o ya los más severos como la necrosis del parénquima pancreático, y estos desencadenan algo que se llama el síndrome compartimental abdominal, ¿no? A ver, ¿quién recuerda qué es el síndrome compartimental abdominal? ¿A qué se refiere? Es cuando aumenta la presión del espacio intraluminal. Intraabdominal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto está la presión normal del espacio, claro, de la cavidad Eh, abdominal? A ver, mm, en general, pero si no me equivoco, es de 5 a 10. 5 a 10, dice su compañera. A ver, ¿quién da más? Tenemos que saber para hablar de un síndrome compartimental, ¿no? Así también, así como hay un síndrome compartimental abdominal, también se puede presentar en extremidades, ¿no? También hay síndrome compartimental en extremidades. Ah, sí, de ese. ¿Cuánto? No, nada. Ah, a ver, ¿quién tiene otro dato? ¿Cuánto es la presión intraabdominal en la cavidad abdominal? Normalmente puede llegar hasta 10, ¿no? Generalmente entre 5 y 7, ¿no? Entonces, cuando hay, pero en realidad el síndrome compartimental, ¿no? Es cuando hay una presión mayor a 20, en realidad, milímetros de mercurio, ¿no? Ahí ya hay, con esa presión, ya hay afectación de los órganos internos, ¿no? Entonces ahí recién se considera un síndrome compartimental abdominal, ¿ya? Y entonces les decía que los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Hoy día han cambiado. El manejo de abscesos y colecciones pancreáticas, ¿no? Ya se las puede drenar por vía percutánea, ¿no es cierto? ¿No? Con el uso de tomografías, ¿no? Catéteres especiales, ¿no? Largos que pueden llegar hasta la región retroperitoneal, ¿no? Se pueden hacer a través transestomacales, transgástricos, en realidad se denominan, ¿no? Para drenar esas colecciones. Ya en los procesos necróticos, ¿no? De necrosis pancreática se puede hacer por vía laparoscópica, es una buena opción, ¿no? La incisión de trócares, ¿no? Yo les mostraba, no sé si les mostraba, hay unas diapositivas en las cuales tuvimos un paciente, ¿no? Yo tuve un paciente con una necrosis pancreática, ¿no? En la cual hicimos la necrosectomía por vía laparoscópica, ¿no? Y dejamos un sistema de irrigación y lavado continuo, ¿no? De la celda pancreática para completar pues el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven que el tratamiento de la pancreatitis ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí alguna duda, algo que quieran acotar, algo que no haya mencionado, que hayan leído en el artículo.
¿Algún comentario, algo que quieran acotar? Está Entonces, bien, doctor. como le decía, ok. Entonces le decía que este es un tema fundamental, ¿no? Probablemente el que más pregunta dentro del examen, ¿no? O sea que vayan repasando, ¿no? Es un tema bastante bonito, interesante, ¿no? Pancreatitis. Y uno que en la práctica, pues, lo primero que tiene que saber identificar clínicamente, ¿no? Y para eso habíamos visto lo que es la sintomatología clásica, ¿no? De la pancreatitis. Y laboratorialmente, ¿no? Algo que me olvidaba, ¿no? Laboratorialmente, ¿cuáles son los recursos de los cuales nos valemos para diagnosticar una pancreatitis? Eso La milasa y la lipasa. exactamente, ¿no? La lipasa y la lipasa que deben estar por encima de 3 o 4 veces su valor normal, ¿no? Esas son reglas, ¿no? Son cosas básicas que uno que tiene que saber, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que estar claro. También no hablamos, por ejemplo, de la clasificación tomográfica de la pancreatitis. A ver quién recuerda la clasificación de Baltasar. Eso es importante, ¿no? Pregunta de examen, tienen que saber leer una tomografía, ¿no? Comparar una tomografía, ver en qué grado está esa pancreatitis. ¿Cómo era la clasificación? A ver quién recuerda. Clasificación de Baltasar. Había un Baltasar A, B, C, D, ¿no? ¿Por qué? Eso tienen que saber porque les decía que el examen de gabinete, la prueba imagenológica gold standard, una pancreatitis, una tomografía, ¿no? Y mucho mejor si es contrastada, ¿no? Entonces tenemos que saber interpretar una tomografía, ¿no? Yo ahí en la diapositiva le mostraba, ¿no? Cómo se ve un páncreas normal, ¿no? Cómo se ve cuando ya hay colecciones, ¿no? Líquidas alrededor del páncreas, cuando ya hay cuando hay un aumento del volumen de una pancreatitis leve, ¿no? Un Baltasar B, por decir, ¿no? O cuando ya hay necrosis, ¿no? Cuando hay un cambio ya de densidad en el parénquima pancreático, ¿no? Entonces ya nos habla de una necrosis, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro también. ¿Ya? Entonces tienen ahí las diapositivas para poder repasar ese tema también. Es fundamental eso, la clasificación de Baltasar, ¿ya? Dentro de los otros temas que teníamos, ¿cuáles eran que tenemos para este parcial? A ver, ¿quién tiene a mano? Vía biliar ya evaluamos, vía biliar no. Sí, sí, entro en el primero parcial. Sería ahora patologías del esófago, Ya, patologías esófago, sobre todo acalasia, ¿no? Acalasia, hemos visto eso. Lo que era el reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahorita vamos a ver, voy a buscar acá las diapositivas. A ver, un ratito, déjenme. A ver, mientras voy buscando, ¿qué dudas tenían de patología de esófago, por ejemplo? ¿Era algo que no hayan entendido? Algo que no esté claro. Lo que você vai pedir em exame sobre esófago, doutor? Los aspectos fundamentales, ¿no? Las patologías más frecuentes, ¿no? Lo que es la acalasia, le decía, ¿no? Las técnicas quirúrgicas, ¿no? Lo que es
las técnicas antirreflujo, ¿no? Les hablaba de eso, la cardiomiotomía de Heller era una de ellas, ¿no es cierto? Algo que es importante es, les decía, el esófago de Barrett, ¿no? Que es un estadio precancerígeno, ¿no? Muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que inicia como un simple reflujo esofágico, ¿no? Con una hernia de hiato, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces lo que son las patologías más comunes y más frecuentes que tienen que repasar ustedes son hernia de hiato, esófago de Barrett y acalasia, ¿no? Esas tres al menos son, seguramente la van a ver, ¿no? En su vida profesional, tienen que saberlas detectar, ¿no? Clínicamente, ¿no? Tienen que saber corroborar laboratorialmente, ¿no? Y obviamente tener una idea de cuál es el tratamiento, ¿no? Si el tratamiento es clínico o el tratamiento es ya quirúrgico, de acuerdo a la severidad, pues, ¿no? De la patología, ¿no? A ver, voy a buscar acá. A ver, mientras va cargando, ¿qué otro tema tenemos para ver? Patología de cabeza y cuello y también Mm, maxilofacial. Trauma maxilofacial, tiene que saber lo que es la clasificación del Lefort, ¿no? Entonces, siempre pregunto la clasificación del Lefort, ¿no? Eh, lo que es la clínica, sobre todo de las fracturas de maxilar inferior, que son las más frecuentes, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Y la clasificación del Lefort es algo que es muy práctico, ¿no? Práctico, ustedes van a ver cuando tienen que evaluar a un paciente con fractura, con trauma maxilofacial, y de eso también depende el tratamiento, ¿no? Bien, a ver acá. Ahí se puede ver la diapositiva de esófago. Vamos a repasar rápido antes que se acabe el tiempo. ¿Se ve, no? Sí. Ya, entonces a ver, repasemos rápidamente la patología de esófago. Les decía, bueno, la anatomía, ustedes ya la saben, la recuerdan. La fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, ¿no? Que puede haber en casos de hipotonía, ¿no? Y hipertonía, ¿no? Hipotonía van a producir las enfermedades de tipo reflujo gastroesofágico, ¿no? Habíamos hablado de la, de la falta, ¿no? Del cierre de este esfínter, ¿no? Lo cual va a producir lesiones en la mucosa del esófago, ¿no? Les hablaba de algo que es importante, la clasificación de Savary-Miller, ¿no? Endoscópica, ¿no? Y la clasificación correspondía a una metaplasia gástrica o esófago de Barrett, decía, ¿no? Entonces ahí tienen las imágenes, ¿no? La hernia hiatal, que ya la hemos visto un poco en hernia diafragmática, así que no va a entrar mucho de eso. ¿No? Las cirugías antirreflujo, les decía otra vez, ¿no? La fundificatura de Nissen, la de Toupet, ¿no? Que se puede hacer abierto, laparoscópica, ¿no? La de Nissen es una vuelta de 360 grados y la de Toupet 270, ¿no? Entonces ahí tienen los gráficos, ¿no? Eso en cuanto
a lo que son las técnicas antirreflujo.